Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Es un privilegio para mí que me reciban en sus casas y a través de las redes sociales para compartir no un curso bíblico, sino una reflexión de la palabra diaria a fin de que podamos entender mejor lo que Dios quiere decirnos con su palabra, ponerlo en práctica, ayudarnos y ayudar a otros a salvarse. Ayer la Iglesia Verdadera celebraba la fiesta de la exaltación de la cruz. Y ese día lo importante era ver la cruz no como un instrumento de muerte. No es la silla eléctrica, por ejemplo, ni una inyección letal. Es el signo de la redención, de la salvación, elegida por Cristo, aceptada por Cristo. Quien muere en la cruz para vencer la muerte de una y para siempre, y ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y para presentarnos a todos nosotros la oportunidad de que aprendamos a vivir en santidad y que pasemos por este mundo haciendo lo que tenemos que hacer, trabajando por la salvación de nuestras almas, trabajando para atraer otras almas al cielo. Las lecturas de la feria de estos días están hablando del discipulado. Jesús va con sus discípulos y los va instruyendo. En estos días justo les está formando el carácter, el perdón, la misericordia, la reconciliación, la convivencia en paz y otros temas parecidos. Pero ayer y hoy la iglesia se detuvo. Decíamos que ayer celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz y hoy celebramos la fiesta de la Virgen Dolorosa. Vamos a acompañar a María en sus dolores. Pero en fin de cuentas, lo que estamos celebrando es la capacidad del amor que existe primero en Dios, capaz de amar tanto al hombre que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que amó a la doncella de Nazaret tanto que la formó sin pecado y así se convirtió en su padre. Tanto que plenó su corazón de Dios, su vientre de Dios, y así se convirtió en su esposo, en una forma de hablar. Tanto que se colocó en su vientre, de ese cuerpecillo nació, y así se convirtió en su hijo, sin dejar de ser su Dios. Entonces es ese amor inmenso, ese amor infinito, ese amor misericordioso de Dios. Pero también todo el amor de esa Virgen Madre, capaz de amar a su Dios sobre todas las cosas, de entregarse a ese Dios, de darle su sí a ese Dios y de cumplir con la misión que le tocaba en este mundo. Vamos a ver un poco las lecturas que tenemos que leer en esta fiesta. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versos 7 al 9. Podemos verlo aquí. Y esta lectura viene de esta carta sacerdotal. Entonces es un poquito comparar el sacerdocio de Cristo con el antiguo sacerdocio de Aarón, por ejemplo. Y es este sacerdocio dividido en dos partes. Por una parte, toda la condición humana, que es donde hacemos puentes, somos los pontífices, hacemos puentes entre Dios y los hombres. Y toda esta condición divina, que nos atrae gracia tras gracia, bendición tras bendición, y nos promete poder participar en la eternidad con ese Dios que vino a rescatarnos. Veamos lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Esa parte debe situarnos en algún contexto de la vida de Cristo. ¿Cuál podemos elegir? Por ejemplo, el momento del Getsemaní. Jesús en el huerto aquella tarde-noche. Cuando llegó allí para hablar con su papá, para quedarse a solas con su papá, que era lo mejor que él sabía hacer. Ya en Jerusalén, y él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, humanamente hablando, podemos decir que como que hace un último intento. Y como si le dijera a su papá: papá, ven, hablemos, vamos a hablar. Si hubiera otra manera de salvar al hombre, si encontráramos otra metodología, si yo no tuviese que subir a la cruz,
lo haríamos. Pero Señor, Padre mío, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que es tu voluntad. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Esa es la oración de Cristo en ese momento. Por eso decimos que con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y fue escuchado, porque si cierto es que murió en la cruz, más cierto es que venció la muerte para siempre, que resucitó de entre los muertos, que subió y se sentó a la derecha de su Padre Dios, y que nos cumplió una de las grandes promesas que nos hizo, que nos enviaría al Espíritu Santo de Dios. Y continúa leyendo la lectura. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna. El que murió en la cruz, el que resucitó, tiene para ti y para mí una promesa de vida eterna. Y como es un Dios de promesas cumplidas, no habría razón para dudar de él. Entonces, en esta primera lectura de la carta a los Hebreos, podemos entender fácilmente que todo este dolor de Cristo en la cruz, reflejo también del dolor de María Santísima como Madre del Redentor. También tú y yo podemos ser partícipes de ese mismo dolor, pero también de esa misma oración, de esas mismas súplicas, para que en fin de cuentas esas súplicas también sean atendidas. Entonces, ¿por qué no hacerlo de inmediato y hablar con Dios y presentarle tu situación de vida, tus problemas y tus dificultades? Los que tienes en tu matrimonio, que aunque hacemos los esfuerzos debidos, siempre el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar y se mete en nuestros matrimonios y los quiere destruir, y quiere destruir la familia como está constituida y toda la relación que tiene que haber entre los miembros de una familia. Trae tus problemas de salud y tus problemas económicos, el dolor que te causa a veces ver a tus hijos elegir caminos equivocados, apartarse de Dios y de la iglesia verdadera, dejar de frecuentar la vida sacramental, ya no querer confesarse ni comulgar, haber abandonado el rezo del Santo Rosario y las oraciones diarias, y estar viviendo un libertinaje entre vicios, entre sexo malsano y desviado, y entre otras tantas cosas que el mundo ofrece, pero que no tienen promesa de vida eterna. Ese dolor tráelo también, porque es equiparable en una manera de hablar humanamente al mismísimo dolor del Cristo de la gloria y al dolor de María Santísima a los pies de Jesús. Porque así como el Padre Dios se compadece de su propio Hijo, se compadece de su madre en su dolor, también se habrá de compadecer de ti y de mí, y nos dará la solución a nuestros problemas. ¿Cómo reza el Salmo responsorial de hoy? Es el Salmo número 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Y así rezan los versos. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas a los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Alabemos al Dios que vive, glorifiquemos su nombre, démosle gracias por su amor infinito, supliquémosle que escuche nuestra plegaria de cada día, que venga a consolarnos en nuestro dolor y ayudarnos a vencer, no importa cuál sea la tentación, para poder vivir siempre como los hijos amados de Dios.
Hoy teníamos opción para 2 evangelios. Hemos elegido este. Está tomado, según San Juan, en el capítulo 19, versos 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la de Magdala. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, entonces dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Un evangelio sin duda hermosísimo, pero este evangelio trae una trayectoria. Esta madre que ahora está a los pies de la cruz ha caminado todo un calvario detrás de su hijo con una pesadísima cruz, muriendo no por sus culpas, sino por los pecados de la humanidad, sabiéndolo inocente y entregándolo como la oveja llevada al matadero. Esta mujer va cargando su propia cruz y sabiéndose medio sola y abandonada, a la misma vez que totalmente amada en el misterio de la Santísima Trinidad y en la iglesia que nacía justamente a los pies de la cruz. Junto a los pies de la cruz estaba María Santísima. Dicen los que saben que los familiares del condenado no solían acercarse demasiado a la cruz, que había un lugar específico para que desde allí ellos contemplaran toda la escena. Sin embargo, es tradición de la iglesia colocar a María lo más cerca posible de la cruz, casi besando esa cruz, besándole los pies a su hijo, lamiendo la sangre que emanaba de todo su ser. Es una estampa, es una imagen, no tiene que haber sido, pero de haberlo sido es realmente hermoso y abrasador, y debería llenar nuestros corazones de deseos infinitos de poder bebernos esa sangre en cada Eucaristía y comernos ese cuerpo glorioso que pende de la cruz. María, estando junto a la cruz, recibe de su hijo una de sus últimas 7 sentencias, la más larga de todas las que va a decir. Jesús está contemplando a su madre. Realmente, ¿qué es lo que ve? Ve a una mujer sola, que su esposo ya murió, José de Nazaret seguramente ya había muerto, que no tenía otros hijos, que de hecho no se habla de otros hermanos varones. Iba a ser una viuda sin hijos y sin hombres que la representaran. Iba a ser una mujer condenada al oprobio, a la soledad, a vivir de la caridad, de las limosnas, quizá hasta en las puertas de las sinagogas. ¿Tú crees que Jesús querría algo así para su madre? Claro que no. Por eso, al dictar su último testamento y al pedir su última voluntad, no lo hizo pensando necesariamente en él. Lo hizo pensando en su deber como Dios. Y se encargó de María Santísima. Se encarnó de su madre. Se encargó personalmente de aquella en cuyo vientre se había encarnado. Y entonces fue así como mirándola directamente a los ojos, más allá del palpitar del corazón, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y realmente, ¿qué le está diciendo? Madre, ahí tienes a mi iglesia. Juan, que luego va a ser el obispo, representa a todos los hijos de la iglesia. Madre, ahí tienes a la iglesia. Ahí tienes a tu hijo y a todos los demás hijos, los buenos y los menos buenos, los que lloran mi muerte y los que la celebran, los que están pidiéndome un milagro en fin de cuentas y los que se están burlando por esta sangre derramada. Madre, ahí tienes a la iglesia, donde quiero que te quedes, que habites, que vivas, y la que quiero que custodies en cierta manera y de la que prefiero que seas abogada. Ahí tienes a la iglesia. Y luego, mirando al discípulo, un muchacho, ¿dónde estaban los otros apóstoles? Todos lo habían abandonado. Todos. Y ya conocemos la condición de cada uno.
Y el más joven quizá, se quedó. Dicen los que saben que medio escondido en sábanas para no ser reconocido, pero se quedó, estaba allí. Pues a este muchacho Jesús le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento termina el texto diciendo: el discípulo la recibió en su casa. Porque así como le entregaba a María la iglesia, así le entregaba al Hijo la Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la iglesia. Para que su madre no quedara desamparada, iba a ocupar lugar de primacía en la iglesia que Cristo vino a fundar. ¿Por qué la Iglesia Católica acoge a María con tanto amor? La tiene por todas partes y en un lugar de primacía dentro de todos los templos. Porque Jesús mismo, pendiendo de la cruz, nos lo pidió. Porque Él mismo nos la entregó. Porque Él, sabiendo lo que esperaba su madre como mujer sola, quiso dejarla a la protección de su iglesia, a la vez que ella protegería a su iglesia. Era el perfecto amor que emana entre padre e hijo, entre madre e hija, entre Dios e iglesia. Ese amor que nada puede vencer porque está por encima de cualquier posibilidad humana. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Entonces podríamos decir que hay una característica para un buen discípulo. Discípulo puede ser cualquiera. Pero hoy la iglesia quiere darnos una verdadera característica para un buen discípulo. Acoger a la Madre de Dios en su casa. Guardar a María Santísima en su corazón. Rendirle culto de admiración, de veneración, de respeto, de amor filial. Nunca adoración. María no es Dios. La Iglesia Católica está clarísima en eso. María no es Dios ni ocupa el lugar de Dios. Pero sí la reconocemos como Madre de Dios y Madre nuestra. Sí nos situamos con ella a los pies de la cruz para pedir en oración un favor a Dios. Jesús, préstanos tu cruz para crucificar contigo al hombre viejo que arrastramos en nuestro interior. Préstanos tu cruz para dejar tapados allí todos nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros afanes, nuestras confusiones. Y para no permitir que ninguna persona, que aunque venga disfrazado como cordero manso y se note por la costura que es lobo rapaz, que ninguna persona pueda confundirnos y engañarnos, porque somos y queremos vivir como los verdaderos hijos de Dios. Este evangelio es hermoso. Vamos a colocarnos tú y yo también a los pies de la cruz. Pero hoy también pudimos haber leído otro evangelio, según San Lucas, y que decía que María llevó su hijo a los 40 días para presentarlo al templo, con unos pichones o un par de tórtolas, como decía la ley, porque el primogénito varón tenía que ser presentado, y Jesús era el hijo primogénito de Dios, el hijo primogénito de María y el unigénito de ambos. Entonces este hijo fue presentado al templo. Terminó el rito de la presentación. Recordamos la oración de Simeón tomando al niño en brazos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Qué hermosa oración. Qué feliz tiene que haber estado María en aquel momento. Sin embargo, no termina ahí. Parecería que Simeón le habló directo al corazón y la situó en la realidad de lo que esperaba a ese niño y por ende la esperaba a ella. Y como que en una parte le dijo: mujer, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará en evidencia la suerte de muchos en Israel. Pero a ti una espada te traspasará el alma. Y la grandeza de María, ¿cuál es? Dice la palabra, que guardaba todas aquellas cosas
para meditarlas en su corazón. Que la espada realmente le había traspasado el corazón y el alma, pero que María seguía allí de pie frente a la cruz, de pie frente a la iglesia y de pie frente a cualquier cristiano que necesite su intercesión. Aquella mujer cuyo corazón fue traspasado, Simeón le advirtió, todavía está sufriendo los estragos de esa espada que le traspasa el alma, por las tantas personas que viven de espaldas a Dios, sabiendo que Dios existe, pero como si no existiera. Por las tantas ideologías que nacen todos los días, igualmente mueren, pero mientras mueren dejan mucho daño, mucho estrago, apartan a demasiado gente de Dios y hacen que demasiado de almas se pierdan, no conozcan la gloria de Dios. Todavía María sigue experimentando esa espada. Cuando rechazamos a su Hijo, cuando no queremos participar del culto reverente que es la misa dominical y hemos abandonado la vida sacramental. Cuando engañamos a las almas y las arrastramos al mundo del sectarismo, cuando podemos vivir en la totalidad del mensaje y de la palabra viva de Dios. Con los insultos, los divorcios, los abortos, la droga, el alcohol, el espiritismo, la brujería, la hechicería y tantas otras cosas que invaden todavía nuestra sociedad. La corrupción en el gobierno y en la familia. Y la familia que está desbandada y está siendo atacada por todos los flancos. La espada sigue atravesando el corazón de María. Y tú y yo también seguimos padeciendo por muchos problemas que tenemos en nuestra vida. Trae todos esos problemas. Vamos a colocarlos sobre el altar de Dios. Vamos a sumergirlos en el cáliz de la sangre preciosa. Vamos a orar con poder, Señor, si es posible, aparta de nosotros este cáliz. Pero vamos a terminar nuestra oración, que sea siempre lo que quieres tú. Te consagramos nuestros hogares, nuestros matrimonios y de manera particular a nuestros hijos. Hermano, hermana, allá en tu casa, recuerda en tu corazón, repítelo, el nombre de tus hijos y conságraselos a Dios, porque de Dios son propiedad exclusiva. Que sean bautizados en el fuego del Espíritu Santo y que igual que el hijo pródigo puedan volver a la casa de papá a celebrar el misterio de la creación, el misterio de la encarnación y la acción de gracias por la salvación de las almas. Oremos con poder para que el Espíritu Santo de Dios invada nuestra historia y nos ayude a crecer en santidad. Que podamos acompañar a María en todos sus dolores y que ella interceda en favor nuestro por todos nuestros pecados. Dios está aquí. Tú estás en el lugar correcto y a la hora correcta. Deja que el amor de Dios invada tu vida y a vivir en santidad. Que el Señor Todopoderoso derrame sobre ti, sobre tu casa, su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No lo olvides, suscríbete a nuestro canal y también al canal de nuestra diócesis. Búscalo, Diócesis de Mayagüez. Suscríbete. Todos los martes tenemos cursos formativos con temas muy interesantes, con diferentes sacerdotes todos los martes. Suscríbete a este canal, Tomás Galarza Figueroa. Ahí recibes la homilía diaria y la homilía dominical para que la puedas disfrutar y compartir con otros, sobre todo con la familia, para que más gente venga a suscribirse y más personas reciban el Evangelio diario. Deja tus intenciones ahí en los comentarios, también tus sugerencias, y ayúdanos a orar con poder por la conversión